La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, 2 minutos. Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 4 de diciembre del año 2017. Rosa María Palacios presenta A Pensar Más. Efectivamente, empezamos una semana ya prenavideña, pues estamos en Adviento, primer domingo de Adviento. Ayer en la iglesia que yo frecuento, en María Reina, leyeron una carta del Papa muy, muy interesante sobre la participación política de los católicos, ¿eh? O sea que cuando apenas pueda y tenga tiempo la voy a poner en mi blog, porque me pareció que pocas veces un papa habla así de claro sobre la participación política de los católicos, dice, los que ya nos llamamos cristianos, algo debemos decir. Y muy sensible al fenómeno, por supuesto, de la corrupción, que es el tema, obviamente. Es súper coyuntural. Claro, para nosotros y también para los argentinos, por cierto. El Papa es Papa, pero no deja de ser argentino. O sea, claro, que conoce perfectamente bien la realidad y habla específicamente de Latinoamérica. O sea, no crean que no. Esto es a raíz de una reunión que hay, un congreso eucarístico que hay en Colombia, me parece, y es la reflexión final que manda el Papa para el congreso eucarístico, me pareció interesantísima. Así que les prometo que en algún momento la vamos a colgar para que ustedes puedan leer esta muy interesante explicación del Papa sobre la corrupción. Y nosotros acá, por supuesto, este fin de semana hemos estado llenos de noticias sobre corrupción también. Habrán visto ustedes temprano las imágenes, esta mañana muy muy temprano, de directivos de distintas constructoras peruanas siendo conducidos a la carceleta para luego ser conducidos esta tarde, suponemos, al penal de Piedras Gordas, donde cumplirán prisión preventiva. Hay varias cosas que decir, ¿no? Primero, que no es usual que un juez cite audiencia en domingo. Eso es rarísimo. Discúlpenme. Obedece más a un criterio de espectacularidad o de show mediático que en realidad a la búsqueda de la justicia. Menos aún que dicte sentencia a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, que no es una sentencia en el sentido de que hayamos visto un juicio, por si acaso. Lo que hemos visto es lo que se llama un incidente, es decir, en el proceso se ha pedido algo y ese algo que se ha pedido, el juez lo ha resuelto. Nada más que eso. Acá nadie es culpable y nadie es inocente, se le presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero digamos, no ha habido un juzgamiento de las acciones de nadie. ¿Qué es lo que hemos visto? Igual que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, hay que volverlo a explicar. Ustedes, los que lo vieron, porque les digo, yo me quedé dormida, lo que han visto es a un juez que recibe un pedido de un fiscal para limitar la libertad de unas personas porque estas personas, A, se les presume como las que han cometido el delito y B, se presume que se van a escapar. ¿Ya? Yo considero que el fallo del juez en realidad obedece a la misma lógica que al fallo de los Humala. El fiscal Hamilton Castro solicita esto y cada vez que lo solicita, el juez Richard Concepción lo goza porque, como dice todo el mundo, es un juez canero. Entonces el que pasa delante de él y el fiscal le pide que lo metan preso, lo mete preso. Punto. Y repite los mismos argumentos del fiscal sin mucho mayor análisis, la verdad. Pero lo que sí me sorprendió, lo que sí es nuevo, es que se hayan presentado todas las personas implicadas. Porque acá ¿qué se dice? Que los ricos huyen, que los poderosos se van. Sí, efectivamente, algunos lo hacen. Pero anoche se presentaron todos salvo unos directivos que está con cáncer en la clínica americana y que además bien el cáncer es real, no es por si acaso una ficción creada para sí, sorprender a la justicia. Ya estaba internado, sí, dicho sea de paso. Sí, y además claro, es una familia que lamentablemente tiene este mal familiar y no es la primera vez que sucede. Entonces, no es un invento, está ahí y obviamente esa persona en un arresto domiciliario no va a recibir las medicinas, quimioterapia, etcétera, que tiene que recibir en este momento. Así que no hay forma de que se pueda atender la salud de esa persona. Muy bien, esta es la historia. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué han hecho? ¿Por qué no se les metió antes? Es toda la discusión. Bueno, hay
hay que decir que sí, efectivamente, el fiscal ha demostrado una celeridad la semana pasada que no había demostrado en los últimos 6 meses, ¿no? En la misma semana consiguió un impedimento de salida del país para Susana Villarán, consiguió que le levantaran la condición de inculpado a Barata en el juicio de Interoceánica, consiguió que le dieran audiencia para prisión preventiva de los directivos que firmaron las actas, digamos, con Odebrecht para el reparto de utilidades. O sea, una eficacia espectacular, ¿no? Cuando la semana anterior todos estábamos discutiendo más bien que lo votaran del puesto por no hacer su trabajo, que esa es la verdad. Durante 6 meses no ha hecho prácticamente nada relevante, salvo meter a la cárcel a los Humala, que era lo único que había hecho, no había hecho otra cosa. Entonces, tal vez en esto sí, y en eso sí tienen razón los abogados de la defensa, hay una respuesta política. Es decir, queremos defender a Pablo Sánchez de los ataques del fujimorismo, entonces vamos a demostrar que somos eficaces. Dicho sea de paso, la denuncia de los fujimoristas contra el fiscal Sánchez no va a proceder nunca porque es completamente banal. El fiscal Sánchez no es el que tiene que hacer el trabajo del fiscal Hamilton Castro. Cada uno es autónomo y además no tiene los votos. Pero en todo caso tal vez habrán querido demostrar a la opinión pública que sí están trabajando. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? Lo que debería pasar, digamos, la defensa del grupo Graña insiste en que sí hubo un reparto de utilidades ex post a toda la obra, en esto, digamos, con estos riesgos adicionales, porque había una venta de las acciones de Graña en la participación en ese proyecto de Interoceánica a Odebrecht. Habría que escuchar más, pero hasta ahora no parece lógico. Por las actas vistas, por lo que dicen las actas, está claro que ahí había una renuncia de 3 grupos peruanos de construcción a una utilidad en favor de Odebrecht, y esa renuncia no está correctamente explicada. O sea, yo lo he explicado la semana pasada, cuando uno construye una obra, sí, este concepto de riesgo adicional existe, porque pueden suceder cosas que ni la mejor ingeniería ni los mejores estudios podían prever. ¿No es cierto? Un río que pasaba por un sitio, el río cambia de sitio, ¿no? Entonces hay que hacer el puente en otro lugar, cuesta otra cosa, es un riesgo que asumes. Muy bien. Y ese riesgo tiene un costo, porque obviamente te va a costar más caro. Cualquiera que haya construido algo sabe que cuando descubres, ¿no es cierto?, que donde tú creías que había roca hay arena, bueno, puedes construir la casa, pero te va a salir más cara. Entonces, eso sí es lógico. Lo que no es lógico es que esto se liquide 5 años después, porque Odebrecht no tiene por qué ser el financista de las 3 constructoras peruanas, salvo que eso se pacte así y haya un pago por ese financiamiento. Es decir, tú nos vas a financiar todos los riesgos adicionales y te vamos a compensar al final, pero ese contrato no lo hemos visto. Eso es lo que están llamando compensación por liderazgo, que es el argumento que están teniendo los abogados de estos empresarios. Claro, pero eso tiene que estar en un pacto. Correcto. Y yo no he visto ese contrato. Tal vez exista, no lo hemos visto. ¿Ah? Porque todo esto se pacta antes. Es decir, si tú me vas a financiar todos los gastos adicionales que haya en una obra contra las utilidades que tengamos al final, y contra eso te pago, porque ahorita no tengo caja para pagarte, eso lo pactamos, lo ponemos en un papel en blanco y negro, eso no se dice, se escribe. ¿Okay? Son operaciones muy complejas. Entonces, pero si no, cuando tú liquidas una obra, digamos, se liquida semana a semana. O sea, hasta el último clavo se contabiliza en una obra de construcción civil, ¿no? Hasta la última hora hombre trabajada, hasta todo lo que ha pasado en esa obra, todo, en una obra bien hecha de ingeniería, todo se contabiliza, todo, absolutamente todo, porque si no terminas perdiendo plata. Ahí la contabilidad es esencial. Entonces, semana a semana haces tu liquidación, mes a mes tienes tu liquidación, año a año tienes tu liquidación, y lo que dice el juez es, en las actas de los años anteriores, de cierre de año, de balance, digamos, no se reflejan estos riesgos adicionales. Y resulta que 5 años después, sí. Ahora, algunos de los abogados de la defensa decían, bueno, ya Toledo no era presidente. No es que no, pues a Toledo se le ha pagado una coima después de ser presidente. Acuérdense, él la pacta casi en el 2006. Y se le va pagando, según testimonio de Barata, hasta el 2010 prácticamente. Y la paga Odebrecht a través de su red, ¿no es cierto?, de triangulación mundial, digamos, red que las peruanas no tienen, ¿no es cierto?, pero las peruanas después le tienen que dar parte de sus utilidades a Odebrecht por ese gasto, ¿ya?
Entonces, puedes llamarlo liderazgo empresarial, puedes llamarlo como tú quieras, pero tú no le regalas 15 millones de dólares a alguien a cambio de nada. No cuadra. Exactamente, no tiene sentido. Ahora, ¿qué podría pasar? Esta es una metodología muy peruana que la verdad a mí me parece lamentable, que es, te meto preso y dado que la cárcel es bien fea, de repente ahí se te ocurre que me puedes hablar. ¿Ya? Es casi una extorsión, ¿ya? Y no debería estar permitida. Pero sin embargo es una práctica común en la justicia peruana. Entonces, ¿no? 15 días en cana y vas a ver cómo canta, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, deberían ahorrarse el tiempo y decir todo lo que saben de una buena vez, ¿no? Me parece. Porque de acá para adelante, igual que los Humala, se van a pasar 18 meses sin acusación. Acá es primero te meto preso, después te veo que te acuso. Porque mientras tanto espero que tú me cuentes que confieses. Que la verdad que, como les digo, es una forma de extorsión. O sea, te meto preso porque la cárcel es horrible, porque es un asco, te meto en condiciones absolutamente infrahumanas. Entonces tú aguantas pues hasta donde puedas, pues después me cantas todo. ¿No deberían estar en estos momentos en prisión preventiva? Yo creo que no, porque no tenían riesgo de fuga. Ahora, los argumentos del fiscal son, como son ricos y tienen plata, siempre tienen riesgo de fuga. Entonces, en el caso de uno de ellos, se entregó su pasaporte. No importa. Y es lo mismo que dijeron de los Humala. Así es. Tienen plata, se pueden fugar. Entonces es algo así como, solo los pobres no pueden tener prisión preventiva, ¿no? Entonces es un argumento... Lo más clasista que existe, ¿no? Si eres pobre, no te preocupes, eres un vicio, no tienes prisión preventiva. Cuando un pobre se puede esconder, o sea, perfectamente, y no volverlo a ver nunca más. Tiene todas las redes para esconderse en lugares apartados, rurales, etcétera, no tiene que salir muy lejos. Entonces, aquí lo que hay que discutir al final de cuentas es que, y como siempre se utilizan pues argumentos bastante simplones, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Ven, los ricos también pagan. Oiga, los ricos han pagado siempre. O sea, en este país se metieron presos ¿a cuántos generales? ¿20, 30 generales? Generales. Y alguien me dijo, es que no eran ricos, estaban tapados de plata con todo lo que habían robado, ¿ya? Entonces no es la primera vez, desde Velasco se meten a gente muy importante de la ciudad de Lima en la cárcel, o sea que no es un triunfo así clasista, es una tontería. El que tiene que pagar. Ahora, tiene que hacerse dentro de las normas del debido proceso. ¿Por qué? Porque si no se hace bien, al final la que pierde es la justicia. ¿Se dan cuenta? Tiene que hacerse bien. Es como cuando los fujimoristas quieren votar a los miembros del Tribunal Constitucional. Los van a reponer en la Corte Interamericana de todas maneras. Si tú a una persona le niegas el derecho a la defensa, le quitas la libertad arbitrariamente, etcétera, etcétera, tarde o temprano eso se va a ver en un proceso posterior. Y eso va a afectar el resultado del proceso que tú quieres ganar. Por eso lo tienes que hacer muy bien, pero perfectamente bien. El caso de los Humala, hoy, 4 de diciembre, se va a ver en la Corte Suprema, donde probablemente se mueran de miedo, como se muere de miedo todo el Poder Judicial, y seguramente seguirán presos. ¿Ya? Con lo cual, cuando lleguen los 18 meses y no los hayan acusado de nada, no va a pasar nada. Y el Perú sigue viendo que en ese caso, que es un caso de financiamiento de fondos de campaña, no pasa nada con Alan García y no pasa nada con Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Lo único que van a hacer con el paso del tiempo es agravar la situación. Pero no tiene de verdad, ningún sentido la prisión preventiva si es que no estamos hablando de, por ejemplo, a ver, una persona que huyó del país y lo extraditan, hemos tenido varios, o con juicio o sin juicio, lo deportan. A ver, Martín Belaúnde del Ocio, obviamente pues se va a fugar de todas maneras, se estaban fugando, o sea, no hay ninguna discusión. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el que tenía el polo de Armani, que encontraron en Colombia ya? Orellana, a ese, también. En Ecuador agarraron al otro, también. O sea, esos se están yendo. Entonces, eso sí, prisión preventiva de todas maneras. O que habiendo sido citados para este tipo de diligencia, no se presentan. Obstruir a la justicia. Exactamente, no se presentan, etcétera. Pero todos estos se han presentado. Ay, te digo, yo habían apuestas, yo había apostado que no se iban a presentar, que no se iban a presentar para negociar una colaboración eficaz, pero se han presentado todos. Con lo cual, me parece que no va a haber, probablemente en las próximas semanas, un espacio para una colaboración eficaz. Lo cual me parece muy raro. Yo de ellos, de verdad, colaboraría. Porque, ¿qué pasa?
estos grupos peruanos no han participado solamente en Interoceánica, han participado en otros consorcios. Y ahí tienen información. Si ellos reconocen que esto sí sucedió en el consorcio de Interoceánica, o sea, cambian el discurso, y dicen, ya, esto sí sucedió. Sabíamos 3 personas, esas 3 personas asumimos la responsabilidad, perfecto. Y la empresa es tercero civilmente responsable porque se benefició. Muy bien. Si esas 3 personas dicen, nosotros también sabemos de otros casos, en los cuales también participamos, también formamos directorios de empresas consorciadas, sabemos qué se repartió, para qué se repartió y a quién se le repartió. Y ahora asume ese liderazgo, es decir, ahora cuentas tú y que Barata corrobore. Y Barata va a tener que corroborar todo, pues. Entonces, si es así, yo creo que estos procesos van a ser muy rápidos. Si no es así, esto va a durar muchísimo tiempo y los van a encontrar culpables de todas maneras. De verdad, o sea, no hay solución ahí. Entonces, mucho mejor, yo sí lo recomendé ayer en mi artículo, lo recomendaba la semana pasada. Miren, el último soplón es el que manca, porque ya nadie lo quiere escuchar. No es necesario. Y ya no es necesario, pues, o sea, ¿no? Soplón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y la otra cosa es que a ustedes les parece espantoso, a mí también, pero si no tienes a gente que colabora, no hay posibilidad de perseguir el delito. Es decir, si hay un pacto de silencio, que eso es lo que pasaba pues en las mafias italianas, ¿no? Al que hablaba lo mandaban matar, etcétera. Si no hay un pacto, si tienes que romper el pacto de silencio. Y para romper el pacto de silencio en el Perú, hasta hace poco solamente podías ir sobre la segunda división, si quieres, ¿no? No sobre los cabecillas. Pero hoy en día tenemos leyes que permiten que gente cualquiera, que haya tenido cualquier nivel de responsabilidad dentro de la organización, hable. Y eso es lo que se ha hecho también, eso viene por una tendencia brasilera, porque si no, no hablaban los dueños de las empresas. Ahora, recuerden ustedes que hasta ahora la única empresa que ha confesado, digamos, de esta manera tan integral con todos sus directivos es Odebrecht. Falta que las demás hablen. Y ahí es interesante lo que pueden aportar las empresas peruanas, porque han trabajado con todas. Han trabajado con Andrade Gutiérrez, han trabajado con OAS, han trabajado como contratistas, como socios, o sea, tienen información que puede ser muy útil para la Fiscalía y la Fiscalía puede canjearla a cambio de su libertad. Del mismo modo que se está canjeando con Barata, se está negociando con Barata. Ayer habló el abogado de Barata y volvió a insistir en algo que yo vengo insistiendo desde que este tema de la colaboración de Barata volvió, digamos, a las portadas el martes pasado. Barata no va a colaborar hasta que el fiscal Germán Juárez Atoche no le quite digamos, el tema de lavado de activos, que por ese juicio le han congelado su plata, porque tiene 13 millones de dólares en el Perú, que aparentemente es su AFP. ¿Qué tal? ¿Ah? Qué rico. Qué rico. ¿No? Quien a Dios se la dio, San Pedro se la vendió. Bueno, tenía como 15 años trabajando en el Perú, ¿no? Entonces, esos son sus ahorros en el Perú. ¿Ya? Y no los movió, que es una cosa rara, claro, porque si los hubiera movido, probablemente pensó que se los iban a congelar más rápido en Brasil, ¿ya? Pero están acá, ¿ya? No sé si los reclame Brasil o los reclame Perú, pero el asunto es que ese acuerdo de colaboración eficaz pasa por un juez, y ese juez puede decir, sí, perfecto, el señor no va a prisión, colabora, no sé qué, pero tiene que pagar una reparación civil, ¿ok? Ya está. Bueno. Pero él lo que ha pedido es que se le descongelen los fondos, se le quite el proceso de lavado de activos, ¿no es cierto? Y ahí se convierte en colaborador. Y en eso están. Y el abogado de él ha hablado con Cuarto Poder anoche, me parece, con René Gastelmendi, y lo dijo claramente, estamos esperando que en los otros procesos suceda lo mismo. Ahora, ¿qué pasa dentro de la Fiscalía peruana? Hay una broncaza entre el grupo especial que se dedica a anticorrupción, con Hamilton Castro a la cabeza, y los fiscales de lavado de activos. Pero una broncaza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso hay colusión y lavado de activos. Entonces Hamilton Castro asume jurisdicción y el fiscal de lavado de activos no. Entonces los pone furiosos porque les quitan protagonismo. Entonces Juárez Atoche quiere manejar este proceso de lavado de activos contra Barata solo. Y hasta que él no saque el proceso, no tenemos colaborador eficaz. Si no hay colaborador eficaz, no hay nada. Los tienen que soltar a los 18 meses a todos. A Humala, a su esposa, a todos los que están de cualquier otra condición. ¿Por qué? Porque Barata tiene que ratificar lo que ha dicho
en un proceso judicial. Si no lo ratifica, No ha dicho nada. no ha dicho nada. Entonces, es bien sencillo. O sea, o le van a dar la colaboración del fiscal o no le van a dar. O el fiscal Juárez Atocho va a seguir obstruyendo. Y la pregunta es, ¿por qué sigue obstruyendo? Porque hay gente a la cual no le conviene que Barata hable. O sea, le conviene que Barata hable de Toledo, hable de Susana Villarán, ¿no? Hable de los Humala, de quien sea, menos de Alan García. Y ese es el pez gordo, pues, que está ahí, ¿no? Evidentemente, hoy estos empresarios son unos villanos, ¿no? Pero si quieren pasar a héroes, en 5 minutos lo hacen, ¿eh? ¿No? ¿Tú no crees que si estos... Tienen la sartén en la mano. ¿No crees que si estos señores nos dan información sobre Alan García, pasan de héroes de villanos a héroes en 3 segundos? Lo santifican, pues, como se ríe acá, pues, ¿verdad? Pues, yo les voy a contar todo sobre Alan García. ¡Ah, ya! Te perdono todo. Ya, pero cuéntamelo todo y exagera. Claro, ese es el tema. Bueno, hoy día va a estar con nosotros la congresista Tania Pariona. Vamos a hablar con ella sobre un caso que nos preocupó mucho la semana pasada y anterior. Ella puso de relieve el caso de una niña en Puno, en Ayacucho, que fue violada por 3 militares que están plenamente identificados. La niña se suicidó. 16 años. Esto, por supuesto, ha sido noticia muy tangencial, pero creo que es un caso clásico de justamente la imposibilidad de obtener justicia y la desesperación de una persona que se siente culpable de algo que no ha hecho, sino que le han hecho. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la congresista Tania Pariona. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos mensajes en Facebook Live que hoy hemos cobrado una gran cantidad de oyentes nuevos, Rosa María. Ay, estamos tan felices. Y lo digo con sorna, por si acaso. Por otro lado, Vicenzo Darrigo nos dice: buenos días, señores, saluda a todos. ¿Qué opiniones sobre las fotos de Susana Villarán por parte de los solícitos con el fujimorismo de Panorama? Dice él. Bueno, miren, recordar que fue por ese medio que pasaron los audios trucados de Climpo. Claro, miren, yo de Panorama no espero nada. Me da mucha pena, pero la verdad he metido la pata muchas veces. Y la última vez que hablaron de mí, su conductora se dedicó a insultarme 20 minutos más o menos por explicar que sus benditas agendas, que ahora no valen nada, eran truchas. Y me han contado además que Rosana Cueva es pariente del congresista Gutiérrez. No sé en qué grado, pero aparentemente tienen un vínculo de parentesco. Me voy a tomar el trabajo algún día, cuando tenga tiempo, de averiguarlo. Pero no, miren, si viene de Panorama no le creo nada. Ahora, habría que ver si la foto es real. Si es real, ¿en qué ceremonia? ¿No? De repente la ceremonia de la inauguración, pues, del Teatro de Lima, y el anfitrión es Alan García, ¿no? Lo que ella ha dicho es que no lo conoce. Darle la mano en una ceremonia a un participante no es conocer a una persona. Por lo menos, si fuera así, yo conozco millones de personas, ¿ah? Pues yo tengo fotos con todo el Perú. O sea, yo salgo acá a la puerta y tengo fotos con todo el Perú. Usted lo conoce, está en esa foto. Mire, la verdad es que la gente te pide fotos y tú te tomas las fotos, ¿no? Hay que explicar, y eso no se ha hecho en el programa, dónde se ha tomado esa foto. En la Municipalidad de Lima, en el Palacio de Gobierno, con Alan García, en fin, no lo sé. ¿En ceremonia pública o quizá privada? O privada, no, claro. No tengo ni idea. No se explica bien, no se ve bien. Se ve ella bajita para un lado y el otro señor parado como una tarima, ¿no? Entonces, no tengo ni idea, ¿ya? Y obviamente las personas que son representantes de distintos poderes del Estado asisten a ceremonias públicas todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la señora alcaldesa de Lima la invitan a una ceremonia donde está sentado este señor, hace una venia, ¡ah, está! ¿No? En fin. Yo, por si acaso, ayer en Los Toros me he sentado de casualidad junto a Diego García Sayán, ¿no? Y vinieron a tomarnos una foto, pues la caviarada se sienta junta. Pero además me gustan los toros, o sea, todo mal, ¿no? Bueno, estamos sufriendo ahorita también en mi Twitter un ataque de trolls bien fuerte, que no es normal, ¿ya? Es normal que me ataquen, pero hay ciertos momentos, además, atacar a Radio Santa Rosa pues es rarísimo, ¿no? Sabemos que son apristas y sabemos que están asustados. Y si yo fuera aprista también estaría asustada, felizmente no lo soy, porque la verdad es que Alan García está comenzando a ser cercado.
Ese es el problema. Y eso es lo que les revienta que se diga. Porque cada vez están más cerca, como la Navidad, cada vez más cerca. Es que, de verdad, ¿no? Tú sabes que le dicen pavo a Alan García, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa de 24 de diciembre. Ya, a ver, trolls, 35 trolls de nuevo. ¿verdad? Sí, oye, qué Entonces, bárbaro. ya. Ay, Dios mío. Yo lo que he explicado, cada vez que explico la ley tengo que hablar, y los apristas saben, conocen la ley mejor que nadie, si son expertos en eso. Hay que explicarlo todo de nuevo. Lo que digo es que la prisión preventiva se usa en el último caso, cuando ya no te queda otra forma, ¿no es cierto?, de evitar la perturbación grave a la acción de la justicia. Por ejemplo, los que se fugan, ¿no? Entonces los atrapan en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, los tienen que traer a Perú. Bueno, esos se van a prisión preventiva de todas maneras, pues no, pues se están fugando, no hay discusión. Los desaparecidos, o sea, el tipo que no sabes dónde está, ¿no? Y de repente lo chapas, ese también, aunque esté dentro del territorio nacional. O una persona que en flagrante delito está cometiendo un crimen, ¿no es cierto? Por ejemplo, matar, atacar. La tienes que meter en prisión preventiva porque lo más probable es que continúe, ¿no es cierto? Su actividad delictiva continúe y siga matando también, ¿no? Pero cuando tú tienes una persona que está colaborando con la justicia, que está presente con sus abogados, que se presenta para que se lo lleven preso, tú tienes que decir, acá está pasando algo raro, ¿no? Y puedes revisar la prisión preventiva. Tan es así que el señor Félix Moreno salió de la cárcel, hicieron un escándalo, sí, 5 minutos, y el señor sigue siendo ahorita presidente regional, ahora se llama gobernador del Callao. O sea, no pasó nada. Y tiene el mismo problema, exactamente el mismo problema. Entonces, reitero, la prisión preventiva es la última medida limitativa. La primera es la comparecencia, la segunda es el impedimento de salir del país, la tercera es el arresto domiciliario. Entonces, una vez que tú has agotado todo eso, ¿no es cierto? Y el sujeto se sigue portando pésimo, bueno, pues lo metes a la cárcel, ¿no? Por eso es que las cárceles en el Perú están llenas de gente, porque los jueces son muy caneros en el Perú, ni siquiera han preguntado nada, ya está. Y por eso es que, ¿qué pasa? Que la justicia es tan lenta. Porque como ya lo tienes preso, ¿para qué te vas a apurar? A Gregorio Santos lo tuvieron que dejar libre, porque ya tenía 18 meses preso y no se había iniciado ni el proceso oral. O sea, hay muchas personas hoy que están enfrentando procesos en libertad después de pasar 18 meses en cárcel, lo cual ya pues es un disparate. Ya, eso no es justicia, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que la privación de la libertad sin condena solo puede darse por un plazo razonable. No dice cuál es ese plazo, pero dice plazo razonable. Entonces a ti no te pueden tener 3 años preso sin darte una condena. Una, pues aunque sea. Por eso, por ejemplo, en los casos de Vladimiro Montesinos, ¿no?, lo que se hacía era por lo menos conseguir una condena en alguno de los múltiples delitos que había cometido para luego seguir juzgándolo por los demás. Claro. Pero ya está condenado. Ya está en prisión. Ya está en prisión, pero con sentencia. Lo que ustedes han visto ayer no es una sentencia, es una cosa que tienen que entender. Estas personas de los grupos empresariales no han sido sentenciados. No hay, que vaya a la cárcel no significa que haya sido sentenciado. No ha habido ningún juicio, todavía no empieza. Es más, igual que en el caso de los Humala, ni siquiera han sido acusados. No hay acusación fiscal. Todo es una etapa probatoria, recién. A ver, ¿qué otra medida se pudo haber tomado en este caso, Rosa María? Impedimento de salir del país está clarísimo. Y arresto domiciliario. Arresto domiciliario, por ejemplo. Un policía en la puerta. O sea, ¿por qué, digamos, en la época de Fujimori y Montesinos, después de la caída de ellos, el Poder Judicial dio arresto domiciliario como cancha? Pero como cancha, sin ningún problema. Es más, a Laura Bozzo la dejaron trabajar, ¿te acuerdas? El arresto domiciliario era dentro del set de televisión. Que puso como domicilio su estudio. El estudio de televisión donde grababa. Donde estaba, sí. Entonces, para que la dejaran seguir trabajando. Entonces, ¿por qué en esos casos se puede, y en otros casos como estos no se puede? Pues hay que preguntarle a los jueces, ¿no? La verdad es increíble. Bueno, hay otras cosas interesantes. Oigan, ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada vino acá un economista para hablar sobre el tema de los bonos de la reforma agraria? Claro. Bueno. Carlos Anderson. Bueno, ¿qué ha pasado? El Perú está
con mucho entusiasmo tratando de entrar a la OCDE. La OCDE es el Club de los Países Desarrollados, lo cual nos permite muchas ventajas para comercio exterior, etcétera. Bueno, 200 fondos de Estados Unidos han pedido que el Perú no puede entrar, que se rechace la entrada del Perú a la OCDE. ¿Por qué? Porque estos fondos son tenedores del pago de la reforma agraria. Tienen los bonos de reforma agraria. El 20%, ustedes recuerdan, de bonos están en manos de fondos de inversión. Y esos fondos le han dicho al Estado peruano, ustedes nos deben 5.000 millones de dólares. Que son los bonos, ¿no es cierto?, que representan la expropiación de las tierras entre 1969 y 73. Qué mala. Entonces ustedes no entran a la deuda hasta que no paguen. Por deudores. Claro, pero ¿ves? ¿Te das cuenta? Claro. Y yo lo que le decía al economista la semana pasada es, cada vez que hay una presión externa, el Perú paga. O sea, a los gringos les pagaron la IPC completita, los militares, ¿no es cierto? Toda vez que hay una expropiación donde interviene un extranjero, como la sanción es gigantesca, porque te quedas sin crédito internacional, etcétera, lo que están logrando acá es pedirle a la OCDE, y la noticia viene del país, no lo hemos sacado nosotros, viene del país. Ha dicho que la expropiación de tierras entre 1969 y 73 para ellos representa 5.000 millones de dólares. Y hasta que no los paguen, el Perú no entra a la OCDE, punto. Porque eso es un club de buenos pagadores, ¿no? Y de gente que paga sus deudas. Miren ustedes. Pero en fin, nos tenemos que ir a la pausa porque la congresista ya está llegando. Sí, ya está llegando. Regresamos con ella. Estamos al aire y en vivo en AM, FM y también en línea para el Perú entero con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ocayali, Radio Quillabamba La Convención y también con Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Tenemos un ataque trolaprista en pánico, sobre todo a través del Facebook Live. A todos nuestros oyentes que regularmente comentan a través de ese medio podrán entrar en este momento y ver la cantidad de insultos, incluso que hemos recibido plata que nos paga Odebrecht. Ese también es un típico ataque fujimorista, pero muy extendido. Por ejemplo, la congresista Karina Beteta, esa sí la firma con nombre propio, insulta regularmente a Augusto Álvarez. Estamos esperando que lo siga haciendo para que cuando termine su mandato pueda ser llevada a juicio y probablemente se gane, porque no hay discusión ahí. Y además, Augusto le ha pedido varias veces, señora, si usted tiene algo que denunciar, denúncielo en el Poder Judicial, ¿no es cierto? No me insulte, sino denúncielo. Nunca lo ha hecho. Entonces, obviamente no hay nada que denunciar, ella será la denunciada. Pero estos trolos que no tienen identificación y que son nuevos y que no suelen entrar pues a una radio pastoral, no somos chiquitos e insignificantes, están asustadísimos porque parece ser que yo he tocado pues carne. ¿Qué culpa tengo yo pues de que a su líder le dieran pavo? Pues no tengo la culpa de que no llegue a Navidad, porque ahí sí vamos a ver si hay justicia en el Perú, ¿eh? ¿Qué culpa tengo yo de haber dicho que estos señores presos hoy pueden ser villanos y mañana héroes? Porque si nos cuentan toda la historia de Alan García, les podemos perdonar algunas cositas, ¿no? Algunas cositas podemos perdonar. Pero parece que le tienen terror a Alan García, es lo que me dicen todos. Nadie quiere hablar de Alan García, desde Barata hasta los peruanos, porque tienen terror. Yo creo que les voy a dar unas clases de cómo no tenerle terror a Alan García, ¿no? De verdad, porque yo no le tengo ningún miedo. Dicho sea de paso, que bien lo cuadró Anel Tausen a Mulder y a Rosa Bartra, discúlpame. Bueno, no en vano ella ha sido 10 años congresista también. Entonces los agarró y dijo, a mí no me van a atarantar, es lo que les estaba diciendo en su cara, ¿no es cierto? Yo no paraba con Mantilla, yo no paraba con Montesinos, un momento muy gracioso en que Rosa Bartra le dice, ¿a quién se está refiriendo? A usted pues, ¿a quién más me vas a referir? Me pareció genial y pésimo pues el interrogatorio, que su marido ya eso le dijo, pues ese es un psicosocial montesinista. ¿A quién se está refiriendo? A usted, porque está aplicando las tácticas de Montesinos, pues. Además, el marido de Anel Townsend no trabajó en el no fue nombrado por Odebrecht, no tiene relación alguna con Barata. O sea, ¿qué tiene que ver en el interrogatorio de Lavallato? ¿No es cierto? Ahí están desesperados. Y también destacar la investigación ayer de la República, muy interesante, de 86 citados a Lavallato,
¿Cuántos creen ustedes que tienen relación con Keiko Fujimori? 0. Solo ella. Ella, nada más. Sus tesoreros, nunca. De Toledo, más de 20. De Villarán, otro tanto, ¿no? Pero de Keiko Fujimori, nada. Y de Alan García, 8. La comisión se llama Lavaqueico. Ay. Qué barbaridad. En fin. Ya entendí qué significa se viene el Quino, pero Alianza ganó. Tú eres aliancista, ¿no? No, ¿de cuál equipo eres? Simpatizo con la U. La U. Bueno, los de la U le decían ayer a los de Alianza, se viene el Quino, porque decían que en 15 años no iban a lograr el campeonato, pero sí lo lograron. Sí. Entonces comenzaron a cambiar a Keiko Fujimori y le decían, Keiko, se viene el Quino, que es 15 años sin ganar las elecciones. Qué horror. A quien hay que saludar es Augusto Álvarez Rodríguez, por cierto, ¿no? Porque él está feliz. Con Fernando esto. Tuesta, Claro, también enloquecidos. Esos pierden la perspectiva, solo tuitean fotos del estadio. Sí, Han perdido la perspectiva. Feliz. ¿No? Hay todo un proceso dramático en el Perú de anticorrupción y están tomando fotos del estadio. Una cosa enloquecida. Bueno, vamos a regresar al Congreso. Estamos ya con la congresista Tania Pariona Tarqui, que llegó un poquito atrasada, pues ya la dejamos tomar aire y está con nosotros. Congresistas, gracias por estar aquí. Bienvenida. Alguien puncha Turillay, Chenallata, Ñañayay, Rosa María. Muy bien, muchas gracias, porque Guaytamasincuna, sé que se dice también, nos escuchan mucho en el Cusco en este momento, pero usted es de Ayacucho. Ari, de Ayacucho. Ari. Así. Yo también sé qué significa Ari, ¿eh? Esa sí me la sé. Mana y Ari es lo primero que aprendí. La teníamos clarísima. Esa bien clara. Mana y Ari sí la sé. Añay. Eso quiere decir gracias. Gracias. Tengo mis cositas, ¿eh? No es a pensar. Ahora, congresista, esta muchacha de la que hablamos, que usted destacó el otro día, ¿es de Puno o es de Ayacucho? La niña de 16 años que se ha suicidado. Ya, es una adolescente de Puno. De Puno. ¿No? Este hecho, Rosa María, nos ha generado en realidad una preocupación terrible, porque estamos hablando de una joven que se ha suicidado por no superar de manera, yo creo, El trauma, ¿no? el trauma, pero por este acompañamiento que siempre no se tiene después de un hecho y que la víctima opte por quitarse la vida. Ahora, vamos al caso que me preocupa también. Hay 3 militares plenamente identificados, no se trata de un delito sin nombre, no, plenamente identificados, frente a los cuales, entiendo, no se ha expedido ninguna todavía sentencia, el proceso sigue, continúa, no sé si el Ministerio de Defensa los ha dado de baja. ¿Qué ha podido averiguar usted sobre la situación de estos delincuentes? Sí, Rosa María, actualmente los 3 soldados están ya en prisión preventiva por 8 meses. El ministro de Defensa al día siguiente nos comunicó, bueno, de manera personal me dijo, congresista, ya estos 3 soldados están en prisión, pero resulta que no tienen todavía una sentencia. ¿Pero es una prisión militar dada. o una prisión civil? Están en una cárcel común. Como ok. la que, ¿Pero los han dado de baja o no? Eso todavía no tenemos, digamos, como un informe oficial, más bien la hemos pedido. Hemos hecho 3 cartas, uno al Ministerio Público, a la ministra de la Mujer, también al ministro de Defensa, para tener una respuesta oficial, porque sí nos llama la atención cómo es que después de los hechos ocurridos en abril, hemos esperado tanto tiempo para que la joven opte por quitarse la vida, y la atención de parte del Centro de Emergencia Mujer, que se supone que debe hacer un acompañamiento psicoemocional, incluso se puede saber si la joven tenía alguna depresión, algún problema no resuelto consigo misma, y entonces la dejamos como a su suerte, diríamos, ¿no? Eso obviamente necesitamos trabajarla más. La ministra de la Mujer también ha trasladado su preocupación y ha quedado comprometida en acompañar este caso hasta Porque saber fíjese, qué va a pasar con los agresores, con así los es, violadores. porque en este fíjese caso. usted, lo que más creo yo desalienta a las víctimas es la impunidad. Entonces, cuando uno ve que no les va a pasar nada, ¿ustedes se imaginan 3 hombres adultos violando a una niña de 16 años porque tienen uniforme, ¿no es cierto? Y eso les da poder, porque eso es una relación de poder finalmente.
lo que desalienta a todas las otras víctimas que nos escuchan ahora es la impunidad, porque no les va a Así pasar, la sensación de que no les va a pasar nada. Sí, hay la necesidad, Rosa María, que los operadores de justicia actúen sin prejuicios ni estereotipos, Además, que mire, revictimicen además les han dado a 8 de las mujeres, en 8 su de prisión. mayoría. Una violación en trío a una menor de edad, 8 de prisión preventiva. 8 meses se acaban ahorita. Ya, están en el plazo, pero necesitamos saber cuál es el paso O sea, siguiente, una sentencia digamos, a uno firme, que no sabe, condenatoria. a Humala le han dado 18 meses de prisión preventiva, y a estos 3 militares que han violado a una niña, es violación de menor de edad, es un delito grave. Y además y en banda. encontrada en infraganti. O sea, no es que Claro. se supone, No. ni que la joven contó, se los encontró flagrante. infraganti en el domicilio de la joven. Ahora, este hecho, Rosa María, no es el único, si bien puede ser emblemático, atroz. Claro, lógico. En Ayacucho tenemos un caso del que ya el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, las organizaciones de mujeres se han levantado por este caso de presunta violación sexual también a una joven por parte de un sacerdote. Claro. Un sacerdote que sigue dando misa, el caso se ha archivado por segunda vez, los padres han sido despedidos, según dan cuenta en los Que trabajaban los medios en la de parroquia, comunicación, ¿no? que trabajaban en la parroquia. Entonces aquí yo estoy como preocupada en el sentido de que uno, nuestras instituciones judiciales, los operadores de justicia tengan realmente formación para tratar este tipo de temas, no actuar de acuerdo a sus pensamientos, a la forma como ellos evalúan, han sido sino hay una criados, ley, claro. hay una norma clarísima, y en este caso pareciera que la palabra de la joven No vale es menos que la palabra de un sacerdote. O sea, eso yo creo que debe Ahora, parar en nuestro ese país. caso, el sacerdote es juzgado como cualquier civil, no tiene ninguna protección. Ciudadano peruano como Ciudadano cualquier como otra, con DNI, si fuera o sea, el- tiene que ir a responder ante la justicia. padre de familia o cualquier otro. Exactamente, como si fuera Entonces, cualquier otra persona. Estos casos son recurrentes. Nosotros hemos visto de manera muy cercana desde el despacho varios casos similares de tocamientos indebidos a un adolescente con discapacidad, igualmente en Ayacucho, en una institución educativa, y el agresor estaba libremente trabajando en la UGEL, y ya cuando se alerta del caso, resulta que el señor desaparece y está prófugo. Claro. ¿No? Y entonces nosotros desde la bancada Nuevo Perú, 3 congresistas, Indira Wilca y el congresista Quintanilla, más mi persona, coincidimos en una propuesta legal, uno para hacer que la proporcionalidad de la pena con la gravedad del delito sean correctos, Lógico. porque resulta que falsificar billetes e interferir en una llamada telefónica tiene más sanción que violar a una joven mayor de 18 años. Exactamente, eso yo- Entonces, el yo Código sé- Penal tiene que estar a la altura de la realidad. Y la Yo lo realidad expliqué significa que tiene aquí que haber y lo un expliqué incremento de penas. en todos los programas que he tenido. La violación de mujer mayor de 18 años en el Perú prácticamente no tiene, prácticamente es impune. Por 2 razones. La primera, porque la pena es baja, y la No hay una segunda, pena efectiva tampoco. claro, y porque no hay pena efectiva, y la segunda es porque el juez no cree en el testimonio de la víctima. Sí. Y entonces, Ahora, nos ha asegurado el señor Duberlí que hay un pleno de la Corte Suprema en el cual están dando la importancia al testimonio de la víctima, porque es un crimen que solamente ocurre en secreto, o sea, digamos, no hay más gente. Y si el testimonio de la víctima no es oído, no hay forma de penalizar. Entonces, de nuevo volvemos al mismo tema, que es la impunidad. sí. Y entonces también mirar la tipificación del delito. Por ejemplo, cuando se da en presencia de menores de edad. Por Cuando ejemplo. se usan los medios, o en este caso redes sociales, para difundir el delito. Así es. O cuando la víctima está en estado de inconsciencia. También. Que hemos visto como una joven en una discoteca, a Así vista y es. paciencia de la gente De ahí todos. bailando, resulta que termina siendo abusada, ultrajada. Y la pena, obviamente, termina siendo 4 años de pena efectiva, ¿no? Porque tienes un intervalo entre 6 y 8 o 10 años. Claro. Eso es una propuesta de ley que hemos presentado. Obviamente no resuelve el problema, porque aquí se trata de educación, se trata de formación integral, se trata de un paquete Ahora, que nos congresista, permita de verdad usted acaba de hacer fomentar igualdad acaba de de género. promocionar una ley importante que se ha aprobado milagrosamente, que es la de la agresión. O sea, que los agresores sexuales o los agresores simplemente violentos contra las mujeres tengan una pena. Porque nuestro grave problema en el Código Penal también era que para que haya lesiones contra una mujer, tenías que mandarla al hospital. Así es. O sea, lesiones graves, que ya tenía una pena más o menos, implicaba que te manden 15 días de hospitalización.
O sea, imagínate cuántas cosas tendrían que haberte roto, destrozado, para que te manden 15 días. Y cuando los médicos ponían lesiones leves, no lo hacían por maldad, sino porque la norma decía que era 15 días de hospitalización. Y lesiones leves es 3 días de hospitalización. Entonces, en el Perú, si tu pareja todos los días te da tu cachetadita y se iba a trabajar, normal, era tu dosis, digamos, ¿no? O tu patadita, tu jalón de pelos. Tanto es así. Ustedes han cambiado eso. Cuéntanos un poco. Sí, esa propuesta de ley, la verdad, era necesaria, porque efectivamente jueces y fiscales, o el médico legista que valoraba la gravedad o lo leve que fuera una agresión, finalmente era cuantitativo, pero que no había siquiera una sanción. Nada. Entonces estamos hablando hoy de una ley que podría permitir en adelante sancionar cualquier forma o expresión de violencia de las mujeres, incluso la violencia psicológica, la violencia verbal, que pareciera que la hemos normalizado porque incluso la sociedad justifica, Rosa María. No, pues si yo le enseño, argumenta y defiende finalmente al agresor, claro, si yo le enseño a la víctima. Mire, si yo le enseño mi Twitter, yo tendría presos como a 25 solo hoy. ¿Verdad? Porque usted no se imagina el lenguaje, de repente ha cambiado con la gente joven, no lo sé, pero en mi época, la verdad es que nadie te decía las cosas que yo leo acá. Entonces, ¿cuál es la sanción para los agresores hoy, de acuerdo a esta ley? Bueno, de acuerdo a esta ley, se puede tener desde la pena privativa igualmente. Yo creo que las valoraciones que se hagan, vuelvo a decir, si la ley está puesta, no va a cambiar si tenemos jueces y fiscales que no entienden, que no están implementando la ley, la 30364, en donde claramente ya se indica, por ejemplo, cuando es esto de la lesión grave o no solamente una falta, ¿no? Porque resulta que también cuando las víctimas van a denunciar un intento de feminicidio, pero no tienen ninguna lesión, no tienen un rasguño, pero la han amenazado con un cuchillo o lo que fuera, y no hay actuación, no hay medidas de protección. En este caso, inmediatamente con esta ley debe garantizarse las medidas de protección. Porque hemos tenido en Ayacucho, Rosa María, una abogada joven, Evelyn Joragua, había denunciado hasta 3 oportunidades, tenía las medidas de protección en escrito. Pasó una semana, la joven amaneció muerta. Entonces, aquí de lo que se trata es que se alerta el sistema en cuanto las mujeres o cualquier otra víctima, fuera incluso un adolescente, una joven, se active la alerta de atención, de prevención, de protección a la víctima. No esperar a que la víctima venga con los ojos reventados o el pómulo, lo que fuera, porque esté muerta. Eso el problema creo que ayuda en este caso. En la mayoría de casos de feminicidio, no me atrevo a dar el porcentaje, pero creo que es el 90% de casos de feminicidio, la víctima ya había pedido alguna medida de protección y ya había denunciado. En la gran mayoría de mujeres asesinadas por su pareja. Y hay una estadística que sacó ONU, esta es una estadística mundial, ¿no? Pero yo quiero que la escuchen porque eso les va a dar, ese número te hace entender la dimensión del problema. En el mundo, de cada 3 mujeres que mueren, 2 son asesinadas por una persona que es familiar de ella, sea su pareja, sea pariente directo, ¿ok? De cada 3 homicidios de mujeres, 2 son por un pariente directo, básicamente su pareja, ¿ok? ¿Tú sabes cuál es la proporción de hombres asesinados? ¿Igual? En ese sentido, ¿no? No tengo idea. 20-1. De cada 20 homicidios, 1 es por un pariente. ¿Te das cuenta? O sea, para la mujer el parentesco o la pareja, la persona cercana, es mortal. O sea, de cada 3 homicidios, 2 son de relación familiar directa. En el caso de los hombres, de cada 20 homicidios, 1 es. Ahí, Rosa María, nuevamente, la condición de mujer. Claro. Por eso es feminicidio. Muchas veces jueces y fiscales interpretan como un homicidio simple, atentado a la vida y no feminicidio, porque las mujeres hoy estamos siendo vulneradas en algún momento de nuestra vida por nuestra condición de ser mujer. Estamos con la congresista Tania Pariona. Vamos a una pausa, Rosa María, y retornamos. Vamos, antes que me mate el productor, regresamos. Último bloque, continuamos. Estamos con la congresista Tania Pariona, congresista de la República por Ayacucho. Rosa María, continuamos.
El lazo, estamos mirando un lazo acá. Bueno, entonces estamos hablando de las medidas que se están tomando en el Congreso, que son importantes, pero como decimos, no suficientes, ¿no? Necesarias, pero no suficientes. Entiendo que hay una agenda mucho más completa sobre este tema. Hay varios proyectos de ley, Rosa María, esperando ser debatidos en el Pleno, que abordan temas como el de contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, el registro de agresores, de violadores, tener un registro virtual, ¿no?, que permita saber finalmente qué tipo de profesores tenemos en las escuelas, cuántos de estos que ya tienen denuncia, algún antecedente, siguen enseñando, siguen en las aulas, el problema etcétera. de eso es que se necesita ley porque me escribió una señora muy preocupada y me dijo que ella quería desarrollar un aplicativo, es una persona de la academia, ¿no? Digamos, querían desarrollar un aplicativo para que tú rápidamente buscaras en el aplicativo, conocías a un señor, ¿no?, parecía simpático, y revisabas sus antecedentes para saber si tenía pedofilia, violencia familiar, violación, etcétera. Y claro, le dije, el problema en el Perú es que, de acuerdo a nuestro sistema rehabilitador, cuando tú terminas tu condena, ¿no es cierto?, se borran tus antecedentes. Eso es lo que dice el Código Penal. Se borra. Entonces, tú necesitas modificar el Código Penal para decir que los antecedentes no se borran nunca en los casos de pedofilia, abuso sexual, etcétera, porque lamentablemente en la experiencia mundial se ha determinado que ¿cómo les explicaríamos? La desviación mental del pedófilo no cambia con la cárcel. Puede reprimirse, ¿ya? Y ojalá que así sea, pero todo el mundo quiere saber si al lado de su casa vive un sujeto que manosea a los niños cuando tú tienes niños. Claro, que dadas las condiciones debidas, él vuelve a reincidir en Exactamente. Imagínate que te digan, al lado de tu casa se ha mudado un señor que le gusta manosear a los niños, y tú tienes niños pues de 6, 7 años. Entonces, inmediatamente vas a hablar con tus hijos, y bueno, obviamente, claro, en Estados Unidos no solamente les tiran de todo, ¿no? Los botan de los barrios, pero en fin. Pero a lo que voy es que en el Perú efectivamente no contamos con esa información. Y si para terrorismo ya existe la prohibición, ¿qué pasa? Hay 250 personas con antecedentes de terrorismo que están dictando clases en los... ¿Lo ha dicho el ministro del Interior? Digo, ¿pero por qué no los han detectado? Porque no hay un registro. Claro. Tendrías que conseguir los expedientes, que los expedientes se archivaron. Entonces hay que hacer un registro. Sin registro no se hace nada. Como el registro y la imprescriptibilidad en delitos, por ejemplo, de explotación sexual infantil. Por ejemplo. Trata. Ese era otro proyecto importantísimo. ¿Por qué? Porque miren, eso presentó también la señora Parione, y varias congresistas se han unido. ¿Qué pasa? A una niña de 7 años la viola su tío. Y la niña recién se atreve a denunciar cuando tiene 30, pues. Entonces ya prescribió, no puede denunciar. Entonces hay países que te mueven la prescripción a los 18 años más el tiempo de la pena. Entonces, si la pena era 25 años, es desde que ya tienes 18 años y eres mayor de edad y estás en posibilidad de denunciar, a partir de ahí corre la prescripción. Esa es una solución. Otros son imprescriptibles. Imprescriptibles, se acabó. Entonces, en el Congreso, Rosa María, hay una necesidad obviamente de abordar estos temas. Nosotros hemos visto en los últimos plenos, y ya por el reclamo que hemos hecho congresistas mujeres, especialmente, para que el pleno dedicara, ojalá, en el 25 de noviembre, un día tan importante como para decirle alto a la violencia, ¿no? Un pleno mujer, un pleno dedicado a abordar distintas iniciativas de ley. Sin embargo, esto fue denegado, solo se firmó una moción multipartidaria desde el Congreso, ¿no?, para decir, sí, el Congreso rechaza cualquier forma de violencia, pero a mí me parece que ese gesto simbólico no tiene mucho valor, en el sentido de que en el Congreso, si hay iniciativas de ley como las que hemos presentado y las otras congresistas también han formulado, necesitamos debatirlo, necesitamos actualizar la otra iniciativa que norma. Yo planteo siempre, y hasta ahora no se puede, porque yo sé que el Ministerio Público me quiere matar, pero fíjense, las pericias del médico legista se tienen que hacer en los hospitales a donde la víctima va a pedir ayuda, ¿ok? Tú no puedes sacar a una persona que está grave a otro lugar, hacer una cola con 300 mujeres. Tienen que hacer, si una mujer está golpeada y va inmediatamente, ¿a dónde vas? Vas a un hospital, a que te curen las heridas, te llevan tus amigas, te lleva tu madre, te lleva la persona que te ayuda. Y en ese momento de repente no vas a estar hospitalizada, pero ahí mismo se te hace la pericia.
¿Cómo se hace eso? Capacitando al personal médico en algunos establecimientos de salud del Perú que puedan también hacer la pericia legista. Pero no quieren pues los médicos legistas, porque como tienen el monopolio, les quitas la chamba. ¿Ya? Que les den un porcentaje a ellos, no sé cómo se arreglen, pero el asunto es servir al público. ¿Ya? Hoy día no hay pericias psiquiátricas suficientes para atender a las mujeres que están sometidas a esta atención. Y te dicen, sí, mamita, ven en 3 meses. El caso para las zonas rurales, esto es mucho más grave, porque la víctima, una vez que pone la denuncia en la comisaría más cercana de su comunidad, tiene que cubrirse además otros costos si es que quisiera que su caso avance y tenga una sanción o una reacción inmediata de la institución afín, en este caso para llevar el caso. El Centro de Emergencia Mujer nomás, para decir, por eso para ponerlo por eso es que legítimo. Por eso es que las zonas rurales, por eso es que en las zonas rurales lamentablemente la justicia con mano propia es la que se ejerce más rápido. Y eso es la que no se debe ejercer. Claro. Que es el padre de la víctima, ¿no es cierto? O los hermanos de la víctima cobran justicia a ellos mismos. Eso es lo que tenemos que evitar, porque si no, no pasamos a la civilización. Pero pónganse también en los zapatos de la gente, ¿no es cierto? Violan a tu hermana, que es una niña pues de 12 años, y sabes quién es, y lo tienen identificado. Va todo el pueblo pues y lo agarra a palos. Y si sobrevive es un milagro, porque lo dejaron huir. Sí. En los diferentes sitios que nosotros hemos llegado durante nuestra semana de representación, preguntamos, porque nosotros aprovechamos para hacer visitas inopinadas, hacer fiscalización también a la labor que cumple la comisaría, el Centro de Emergencia Mujer, la posta de salud, las instituciones educativas, las autoridades ediles, y nos damos cuenta que en principio este tema, Rosa María, no es prioridad ni siquiera para las autoridades locales. La comisaría, la respuesta que dan, oye, ¿ustedes cuántos casos han recibido sobre violencia? O tal? La verdad es muy poquito, muy escaso. Lo que pasa es que las mujeres no quieren denunciar. Además, si tienen que ir a Huamanga, les sale muy caro y tal. Claro, estamos viendo una cifra invisible, porque son mujeres que no denuncian. Las datas que tenemos en los distintos niveles son de gente que ha ido a denunciar, que su proceso está ahí escrito, pero hay mucha data invisible de mujeres que no denuncian por múltiples razones, porque es inaccesible el propio sistema, el servicio de atención, y porque le dicen que no van a tener resultados. La impunidad también es algo que desanima totalmente a aquellas que quieren justicia. Eso, la venganza. Porque una vez que tú denuncias, viene la mamá del agresor, la hermana del agresor, a rodarte que retires la denuncia, que no ha sido así, que tú eres mala, que por qué eres tan mala, pobrecito. Sí. Entonces presionan a la víctima para que retire la denuncia. Hay algo que yo quiero decir, Rosa María, aprovechando el espacio así rápidamente nomás. Yo creo que cuando hablamos de la violencia y múltiples de expresiones de violencia contra las mujeres, está las agresiones físicas que conocemos, psicológicas, verbales, en fin, pero también hay otra forma de violencia que en estos días ha copado la atención de medios de comunicación, es la discriminación. La discriminación es una forma de violencia que ya en el pleno de la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer en Nueva York ha determinado en un resolutivo que la discriminación también es una forma de violencia. Se han pronunciado varios personajes políticos, académicos, frente a lo que está difundiéndose en las pantallas grandes, lo de la paisana Jacinta. Para mí, sinceramente, a mí me parece que es una forma de violencia contra las mujeres, especialmente andinas, indígenas. Ahora, en nuestro Código Penal se establece que la discriminación está penada. ¿Por qué no hay nadie que haya iniciado una acción penal contra esta película? Eso es lo que a mí me sorprende. Porque eso podría marcar, porque hay una cosa acá que es bien grande, fíjense, la libertad de expresión es un derecho, pero no es un derecho absoluto. La libertad de expresión choca con la intimidad y no puede pasar sobre ella, ¿no es cierto? Choca con el honor y no puede pasar sobre ella, y también puede chocar con la discriminación. Entonces, así como en otros países las conquistas civiles se hicieron a través de la legislación o de la jurisprudencia, si se establece en vía jurisprudencial que esa película tiene contenidos discriminatorios, entonces se estaría generando un caso de liderazgo para que no se vuelva a producir. Y eso es lo que yo no veo en ninguna organización de derechos humanos. Sí, bueno, se ha emitido un informe alternativo el año 2014 al Comité para la Eliminación del Racismo y Discriminación de parte de sociedad civil,
Y dentro de las recomendaciones y la respuesta que hace Naciones Unidas efectivamente es señalando que este programa, programa, hoy película, sí tiene contenido de racismo y pero tenemos que discriminación. lograr que la Corte Suprema del Perú lo Ese diga. es un procedimiento que yo creo que Hay que es iniciarlo. una vía. En su momento la excongresista Hilaria Supa incluso recabó firmas para empezar una denuncia de este tipo, Congresista, pero basta no con que procedió. Una Entonces, persona la presunte. Una. Te vas al Poder Judicial y dices, esa película es discriminatoria. Basta una persona. bueno, vamos a Una. evaluar este tipo de, y hay otras de vías. reacciones, pero Si no se quiere la vía penal, la vía del amparo. Es decir, por amparo, esa película, discriminación, igualdad ante la ley, chao. Y la otra cuestión, como le digo, es la penal. Es decir, si en el Perú tenemos un tipo penal reciente, no tendrá más de 10 años, que dice que la discriminación es un delito y que tiene 4 años de pena, entonces yo no quiero que estas personas vayan a la cárcel, por cierto, pero que les pongan una prisión suspendida de tal manera que nadie más lo vuelva a hacer. Entonces se establece un precedente. sí, de hecho, no es una solución a un problema histórico, sistemático, permanente en nuestro país con Pero es la didáctico, discriminación, pero creo que es una vía, una acción también importante que nos corresponde por derecho. Pero lo que a mí sí me preocupa, Rosa María, es que la gente sea tolerante a esto, la ha normalizado como una la película cuestión más vista natural en el Perú este año, en la primera semana. y que esto tenga un efecto directo en las relaciones entre peruanos, en la forma como nos relacionamos, nos tratamos, de experiencia propia. En el aeropuerto, por ejemplo, una hermana aymara, ¿no? Bajaba, salía de llegar, y un niño le dijo a lo lejano, mamá, mira, ahí está la paisana Jacinta. Entonces, esta compañera dijo, bueno, hay que hacer educación, ¿no? Hay que hacer educación aquí. Se acercó para explicarle y le dijo, niño, yo soy tal, soy de Puno, yo soy aymara, tú sabes que existe el pueblo aymara, tú sabes cuántos pueblos originarios como yo existimos, y el niño, claro, un poco ya asustado, pero es que los niños están creciendo con esa idea de que los andinos, las andinas, somos así como nos muestra la paisana Jacinta, ¿no? Un poco de tonta, no entiende, no sabe manejar un celular, está totalmente fuera de la actualidad. Es en un fin. estereotipo. Pero la verdad es que lo que hace es reforzar este tipo de estereotipos, ¿no? Que no ayudan a que nuestro país crezca en interculturalidad, no ayuda a que nuestro país nos respetemos y valoremos la riqueza cultural, porque si bien somos diferentes, justamente esa diferencia le hace rico a nuestro país. Lógico. Diferentes culturas, diferentes lenguas originarias, diferentes maneras de ver el mundo incluso y de concebir el desarrollo. Porque para algunos obviamente tendrá que ser, no sé, pues de otro tipo, ¿no? Un nivel de estatus, en fin. Pero aquí de lo que se trata es que los peruanos tengamos igual trato, tengamos también presencia como actores políticos, los indígenas, tanto andinos como amazónicos, y no son solo como figuras folclóricas, o que alguien tenga que lucrar por poner en una pantalla algo que genera mofa, que genera risa. Entonces aquí hay un trabajo de sociedad peruana en conjunto, no solo penalizarla, diría yo, pero que nos conduce a reflexionar también sobre nuestras raíces culturales profundas y la manera como nos podemos relacionar. Nos tenemos que despedir. Ha sido Gracias. La congresista Tania Pariona Tarqui. Les decimos adiós, pero mañana nos reencontramos nuevamente. Gracias a todos nuestros asociados que están esperando hace 10 minutos que nos callemos. Pero espero que nos hayan escuchado muy bien en todo el Perú. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Los Chapas, ese también, aunque esté dentro del territorio nacional. O una persona que en flagrante delito está cometiendo un crimen, ¿no es cierto? Por ejemplo, matar, atacar. La tienes que meter en prisión preventiva, porque lo más probable es que continúe, ¿no es cierto? Su actividad delictiva continúe y siga matando también, ¿no? Pero cuando tú tienes una persona que está colaborando con la justicia, que está presente con sus abogados, que se presenta para que se lo lleven preso, tú tienes que decir, acá está pasando algo raro, ¿no? Y puedes revisar la prisión preventiva. Tan es así que el señor Félix Moreno salió de la cárcel, hicieron un escándalo, sí, 5 minutos, y el señor sigue siendo ahorita presidente regional, ahora se llama gobernador del Callao.
O sea, no pasó nada. Y tiene el mismo problema, exactamente el mismo problema. Entonces, reitero, la prisión preventiva es la última medida limitativa. La primera es la comparecencia, la segunda es el impedimento de salir del país, la tercera es el arresto domiciliario. Entonces, una vez que tú has agotado todo eso, ¿no es cierto? Y el sujeto se sigue portando pésimo, bueno, pues lo metes a la cárcel, ¿no? Por eso es que las cárceles en el Perú están llenas de gente, porque los jueces son muy caneros en el Perú, ni siquiera han preguntado nada, ya está. Y por eso es que, ¿qué pasa? Que la justicia es tan lenta. Porque como ya lo tienes preso, ¿para qué te vas a apurar? A Gregorio Santos lo tuvieron que dejar libre, porque ya tenía 18 meses preso, y no se había iniciado ni el proceso oral. O sea, hay muchas personas hoy que están enfrentando procesos en libertad después de pasar 18 meses en cárcel, lo cual ya pues es un disparate. Ya, eso no es justicia, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que la privación de la libertad sin condena solo puede darse por un plazo razonable. No dice cuál es ese plazo, pero dice plazo razonable. O sea, a ti no te pueden tener 3 años preso sin darte una condena. Una, pues aunque sea. Por eso, por ejemplo, en los casos de Vladimiro Montesinos, ¿no?, lo que se hacía era por lo menos conseguir una condena en alguno de los múltiples delitos que había cometido para luego seguir juzgándolo por los demás. Claro. Pero ya está condenado. Ya está en prisión. Ya está en prisión, pero con sentencia. Lo que ustedes han visto ayer no es una sentencia, es una cosa que tienen que entender. Estas personas de los grupos empresariales no han sido sentenciados. No hay, que vaya a la cárcel no significa que haya sido sentenciado. No ha habido ningún juicio, todavía no empieza. Es más, igual que en el caso de los Humala, ni siquiera han sido acusados. No hay acusación fiscal. Todo es una etapa probatoria, recién. A ver, ¿qué otra medida se pudo haber tomado en este caso, Rosa María? Impedimento de salir del país está clarísimo. Y arresto domiciliario. Arresto domiciliario, por Pones ejemplo. un policía en la puerta. O sea, ¿por qué, digamos, en la época de Fujimori y Montesinos, después de la caída de ellos, el Poder Judicial dio arresto domiciliario como cancha? Pero como cancha, sin ningún problema. Es más, a Laura Bozzo la dejaron trabajar, ¿te acuerdas? El arresto domiciliario era dentro del set de televisión. Que puso como domicilio su estudio. El estudio de televisión donde grababa. Donde estaba, sí. Entonces, para que la dejaran seguir trabajando. Entonces, ¿por qué en esos casos se puede y en otros casos como estos no se puede? Pues hay que preguntarle a los jueces, ¿no? La verdad es increíble. Bueno, hay otras cosas interesantes. Oigan, ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada vino acá un economista para hablar sobre el tema de los bonos de la reforma agraria? Claro. Bueno. Carlos Anderson. Bueno, ¿qué ha pasado? El Perú está con mucho entusiasmo tratando de entrar a la OCDE. La OCDE es el Club de los Países Desarrollados, lo cual nos permite muchas ventajas para comercio exterior, etcétera. Bueno, 200 fondos de Estados Unidos han pedido que el Perú no puede entrar, que se rechace la entrada del Perú a la OCDE. ¿Por qué? Porque estos fondos son tenedores del pago de la reforma agraria. Tienen los bonos de reforma agraria. El 20%, ustedes recuerdan, de bonos están en manos de fondos de inversión. Y esos fondos le han dicho al Estado peruano, ustedes nos deben 5.000 millones de dólares. Que son los bonos, ¿no es cierto?, que representan la expropiación de las tierras entre 1969 y 73. Qué mala. Entonces ustedes no entran a la OCDE hasta que no paguen. Por deudores. Claro, pero ¿ves? ¿Te das cuenta? Claro. Y yo lo que le decía al economista la semana pasada es, cada vez que hay una presión externa, el Perú paga. O sea, a los gringos les pagaron la IPC completita, los militares, ¿no es cierto? Toda vez que hay una expropiación donde interviene un extranjero, como la sanción es gigantesca, porque te quedas sin crédito internacional, etcétera, lo que están logrando acá es pedirle a la OCDE, y la noticia viene del país, no la hemos sacado nosotros, viene del país. Ha dicho que la expropiación de tierras entre 1969 y 73 para ellos representa 5.000 millones de dólares. Y hasta que no los paguen, el Perú no entra a la OCDE, punto. Porque eso es un club de buenos pagadores, ¿no? Y de gente que paga sus deudas. Miren ustedes. Pero en fin, nos tenemos que ir a la pausa porque la congresista ya está llegando. Sí, ya está llegando. Regresamos con ella.
Estamos al aire y en vivo en AM, FM y también en línea para el Perú entero con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y también con Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Tenemos un ataque trolaprista en pánico, sobre todo a través del Facebook Live. A todos nuestros oyentes que regularmente comentan a través de ese medio podrán entrar en este momento y ver la cantidad de insultos, incluso que hemos recibido plata que nos paga Odebrecht. Ese también es un típico ataque fujimorista, pero muy extendido. Por ejemplo, la congresista Karina Beteta, esa sí la firma con nombre propio, insulta regularmente a Augusto Álvarez. Estamos esperando que lo siga haciendo para que cuando termine su mandato pueda ser llevada a juicio y probablemente se gane, porque no hay discusión ahí. Y además, Augusto le ha pedido varias veces, señora, si usted tiene algo que denunciar, denúncielo en el Poder Judicial, ¿no es cierto? No me insulte, sino denúncielo. Nunca lo ha hecho. Entonces, obviamente no hay nada que denunciar, ella será la denunciada, pero estos trolls que no tienen identificación y que son nuevos y que no suelen entrar pues a una radio pastoral, no somos chiquitos, insignificantes, están asustadísimos porque parece ser que yo he tocado pues carne. ¿Qué culpa tengo yo pues de que a su líder le dieran pavo? Pues no tengo la culpa de que no llegue a Navidad, porque ahí sí vamos a ver si hay justicia en el Perú, ¿ah? ¿Qué culpa tengo yo de haber dicho que estos señores presos hoy pueden ser villanos y mañana héroes? Porque si nos cuentan toda la historia de Alan García, les podemos perdonar algunas cositas, ¿no? Algunas cositas podemos perdonar. Pero parece que le tienen terror a Alan García, es lo que me dicen todos. Nadie quiere hablar de Alan García, desde Barata hasta los peruanos, porque tienen terror. Yo creo que les voy a dar unas clases de cómo no tenerle terror a Alan García, ¿no? De verdad, porque yo no le tengo ningún miedo. Dicho sea de paso, que bien lo cuadró Anel Tausen a Mulder y a Rosa Bartra, discúlpame. Bueno, no en vano ella ha sido 10 años congresista también. Entonces los agarró, pues, no, a mí no me van a atarantar, es lo que les estaba diciendo en su cara, ¿no es cierto? Yo no paraba con Mantilla, yo no paraba con Montesinos, un momento muy gracioso en que Rosa Bartra le dice, ¿a quién se está refiriendo? A usted, pues, ¿a quién más me vas a referir? Me pareció genial y pésimo, pues, el interrogatorio, que su marido, ya eso le dijo, pues, ese es un psicosocial montesinista. ¿A quién se está refiriendo? A usted, porque está aplicando las tácticas de Montesinos, pues. Además, el marido de Anel Townsend, no trabajó en el no fue nombrado por Odebrecht. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, 2 minutos. Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 4 de diciembre del año 2017. Rosa María Palacios presenta A Pensar Más. Efectivamente, empezamos una semana ya prenavideña, pues estamos en Adviento, primer domingo de Adviento. Ayer en la iglesia que yo frecuento, en María Reina, leyeron una carta del Papa muy, muy interesante sobre la participación política de los católicos, ¿eh? O sea, que cuando apenas pueda y tenga tiempo la voy a poner en mi blog, porque me pareció que pocas veces un papa habla así de claro sobre la participación política de los católicos, dice, los que ya nos llamamos cristianos, algo debemos decir. Y muy sensible al fenómeno, por supuesto, de la corrupción, que es el tema, obviamente, es súper coyuntural. Claro, para nosotros y también para los argentinos, por cierto. El Papa es Papa, pero no deja de ser argentino, o sea, claro, que conoce perfectamente bien la realidad y habla específicamente de Latinoamérica, o sea, no crean que no. Esto es a raíz de una reunión que hay, un congreso eucarístico que hay en Colombia, me parece, y es la reflexión final que manda el Papa para el congreso eucarístico, me pareció interesantísima. Así que les prometo que en algún momento la vamos a colgar para que ustedes puedan leer esta muy interesante explicación del Papa sobre la corrupción. Y nosotros acá, por supuesto, este fin de semana hemos estado llenos de noticias sobre corrupción también.
Habrán visto ustedes temprano las imágenes, esta mañana muy temprano, de directivos de distintas constructoras peruanas siendo conducidos a la carceleta para luego ser conducidos esta tarde, suponemos, al penal de Piedras Gordas, donde cumplirán prisión preventiva. Hay varias cosas que decir, ¿no? Primero, que no es usual que un juez cite audiencia en domingo. Eso es rarísimo. Discúlpenme, obedece más a un criterio de espectacularidad o de show mediático que en realidad a la búsqueda de la justicia. Menos aún que dicte sentencia a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, que no es una sentencia en el sentido de que hayamos visto un juicio, por si acaso. Lo que hemos visto es lo que se llama un incidente, es decir, en el proceso se ha pedido algo y ese algo que se ha pedido, el juez lo ha resuelto. Nada más que eso. Acá nadie es culpable y nadie es inocente, se le presume inocente hasta que no se prueba lo contrario, pero digamos, no ha habido un juzgamiento de las acciones de nadie. ¿Qué es lo que hemos visto? Igual que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, hay que volverlo a explicar. Ustedes, los que lo vieron, porque les digo, yo me quedé dormida, lo que han visto es a un juez que recibe un pedido de un fiscal para limitar la libertad de unas personas porque estas personas, A, se les presume como las que han cometido el delito y B, se presume que se van a escapar. ¿Ya? Yo considero que el fallo del juez en realidad obedece a la misma lógica que al fallo de Ollantumala. El fiscal Hamilton Castro solicita esto y cada vez que lo solicita, el juez Richard Concepción lo goza porque, como dice todo el mundo, es un juez canero. Entonces el que pasa delante de él y el fiscal le pide que lo metan preso, lo mete preso. Punto. Y repite los mismos argumentos del fiscal sin mucho mayor análisis, la verdad. Pero lo que sí me sorprendió, lo que sí es nuevo, es que se hayan presentado todas las personas implicadas. Porque acá ¿qué se dice? Que los ricos huyen, que los poderosos se van. Sí, efectivamente, algunos lo hacen, pero anoche se presentaron todos salvo unos directivos que está con cáncer en la clínica americana y que además bien el cáncer es real, no es por si acaso una ficción creada para sí, sorprender a la justicia. Ya estaba internado, sí, dicho sea de paso. Sí, y además es una familia que lamentablemente tiene este mal familiar y no es la primera vez que sucede. Entonces, no es un invento, está ahí y obviamente esa persona en un arresto domiciliario no va a recibir las medicinas, quimioterapia, etcétera, que tiene que recibir en este momento. Así que no hay forma de que se pueda atender la salud de esa persona. Muy bien, esta es la historia. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué han hecho? ¿Por qué no se les metió antes? Es toda la discusión. Bueno, hay que decir que sí, efectivamente, el fiscal ha demostrado una celeridad la semana pasada que no había demostrado en los últimos 6 meses, ¿no? En la misma semana consiguió un impedimento de salida del país para Susana Villarán, consiguió que le levantaran la condición de inculpado a Barata en el juicio de la interoceánica, consiguió que le dieran audiencia para prisión preventiva de los directivos que firmaron las actas, digamos, con Odebrecht para el reparto de utilidades. O sea, una eficacia espectacular, ¿no? Cuando la semana anterior todos estábamos discutiendo más bien que lo botaran del puesto por no hacer su trabajo, que esa es la verdad. Durante 6 meses no ha hecho prácticamente nada relevante, salvo meter a la cárcel a Ollantumala, que era lo único que había hecho, no había hecho otra cosa. Entonces, tal vez en esto sí, y en eso sí tienen razón los abogados de la defensa, hay una respuesta política. Es decir, queremos defender a Pablo Sánchez de los ataques del fujimorismo, entonces vamos a demostrar que somos eficaces. Dicho sea de paso, la denuncia de los fujimoristas contra el fiscal Sánchez no va a proceder nunca porque es completamente banal. El fiscal Sánchez no es el que tiene que hacer el trabajo del fiscal Hamilton Castro. Cada uno es autónomo y además no tiene los votos. Pero en todo caso tal vez habrán querido demostrar a la opinión pública que sí están trabajando. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? Lo que debería pasar, la defensa del grupo Graña insiste en que sí hubo un reparto de utilidades ex post a toda la obra, con estos riesgos adicionales, porque había una venta de las acciones de Graña en la participación en ese proyecto de interoceánica a Odebrecht. Habría que escuchar más, pero hasta ahora no parece lógico. Por las actas vistas,
por lo que dicen las actas, está claro que ahí había una renuncia de 3 grupos peruanos de construcción a una utilidad en favor de Odebrecht, y esa renuncia no está correctamente explicada. O sea, yo lo he explicado la semana pasada, cuando uno construye una obra, sí, este concepto de riesgo adicional existe, porque pueden suceder cosas que ni la mejor ingeniería ni los mejores estudios podían prever. ¿No es cierto? Un río que pasaba por un sitio, el río cambia de sitio, ¿no? Entonces hay que hacer el puente en otro lugar, cuesta otra cosa, es un riesgo que asumes. Muy bien. Y ese riesgo tiene un costo, porque obviamente te va a costar más caro. Cualquiera que haya construido algo sabe que cuando descubres, ¿no es cierto?, que donde tú creías que había roca hay arena, bueno, puedes construir la casa, pero te va a salir más cara. Entonces, eso sí es lógico. Lo que no es lógico es que esto se liquide 5 años después, porque Odebrecht no tiene por qué ser el financista de las 3 constructoras peruanas, salvo que eso se pacte así y haya un pago por ese financiamiento. Es decir, tú nos vas a financiar todos los riesgos adicionales y te vamos a compensar al final, pero ese contrato no lo hemos visto. Eso es lo que están llamando compensación por liderazgo, que es el argumento que están teniendo los abogados de estos empresarios. Claro, pero eso tiene que estar en un pacto. Correcto. Y yo no he visto ese contrato. Tal vez exista, no lo hemos visto. Porque todo esto se pacta antes. Es decir, si tú me vas a financiar todos los gastos adicionales que haya en una obra contra las utilidades que tengamos al final, y contra eso te pago, porque ahorita no tengo caja para pagarte, eso lo pactamos, lo ponemos en un papel en blanco y negro, eso no se dice, se escribe. ¿Okay? Son operaciones muy complejas. Entonces, pero si no, cuando tú liquidas una obra, digamos, se liquida semana a semana. O sea, hasta el último clavo se contabiliza en una obra de construcción civil, ¿no? Hasta la última hora hombre trabajada, hasta todo lo que ha pasado en esa obra, todo, en una obra bien hecha de ingeniería, todo se contabiliza, todo, absolutamente todo, porque si no terminas perdiendo plata. Ahí la contabilidad es esencial. Entonces, semana a semana haces tu liquidación, mes a mes tienes tu liquidación, año a año tienes tu liquidación, y lo que dice el juez es, en las actas de los años anteriores, de cierre de año, de balance, digamos, no se reflejan estos riesgos adicionales. Y resulta que 5 años después, sí. Ahora, algunos de los abogados de la defensa decían, bueno, ya Toledo no era presidente. No es que no, pues a Toledo se le ha pagado una coima después de ser presidente. Acuérdense, él la pacta casi en el 2006. Y se le va pagando, según testimonio de Barata, hasta el 2010 prácticamente. Y la paga Odebrecht a través de su red, ¿no es cierto?, de triangulación mundial, digamos, red que las peruanas no tienen, ¿no es cierto?, pero las peruanas después le tienen que dar parte de sus utilidades a Odebrecht por ese gasto, ¿ya? Entonces, puedes llamarlo liderazgo empresarial, puedes llamarlo como tú quieras, pero tú no le regalas 15 millones de dólares a alguien a cambio de nada. No cuadra. Exactamente, no tiene sentido. Ahora, ¿qué podría pasar? Esta es una metodología muy peruana que la verdad a mí me parece lamentable, que es te meto preso y dado que la cárcel es bien fea, de repente ahí se te ocurre que me puedes hablar, ¿ya? Es casi una extorsión, ¿ya? Y no debería estar permitida, pero sin embargo es una práctica común en la justicia peruana. Entonces, ¿no? 15 días en cana y vas a ver cómo canta, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, deberían ahorrarse el tiempo y decir todo lo que saben de una buena vez, ¿no? Me parece. Porque de acá para adelante, igual que los Humala, se van a pasar 18 meses sin acusación. Acá es primero te meto preso, después te veo que te acuso. Porque mientras tanto espero que tú me cuentes que confieses. Que la verdad que, como les digo, es una forma de extorsión. O sea, te meto preso porque la cárcel es horrible, porque es un asco, te meto en condiciones absolutamente infrahumanas. Entonces tú aguantas pues hasta donde puedas, pues después me cantas todo. ¿No deberían estar en estos momentos en prisión preventiva? Yo creo que no, porque no tenían riesgo de fuga. Ahora, los argumentos del fiscal son, como son ricos y tienen plata, siempre tienen riesgo de fuga. Entonces, sí, en el caso de uno de ellos se entregó su pasaporte. No importa. Y es lo mismo que dijeron de los Humala. Así es. Tienen plata, se pueden fugar. Entonces es algo así como, solo los pobres no pueden tener prisión preventiva, ¿no? Entonces es un argumento... Lo más clasista que existe, no, si eres pobre, no te preocupes, eres un vicio, no tienes prisión preventiva. Cuando un pobre se puede esconder, o sea, perfectamente, y no volverlo a ver nunca más. Tiene todas las redes para esconderse en lugares apartados, rurales, etcétera, no tiene que salir muy lejos. Entonces,
aquí lo que hay que discutir al final de cuentas es que, y como siempre se utilizan pues argumentos bastante simplones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ven, los ricos también pagan. Oiga, los ricos han pagado siempre. O sea, en este país se metieron presos ¿a cuántos generales? ¿20, 30 generales? Generales. Y alguien me dijo, es que no eran ricos, estaban tapados de plata con todo lo que habían robado. ¿Ya? Entonces no es la primera vez, desde Velasco se meten a gente muy importante de la ciudad de Lima en la cárcel. O sea que no es un triunfo así clasista, es una tontería. El que tiene que pagar, tiene que pagar. Ahora, tiene que hacerse dentro de las normas del debido proceso. ¿Por qué? Porque si no se hace bien, al final la que pierde es la justicia. ¿Se dan cuenta? Tiene que hacerse bien. Es como cuando los fujimoristas quieren votar a los miembros del Tribunal Constitucional. Los van a reponer en la Corte Interamericana de todas maneras. Si tú a una persona le niegas el derecho a la defensa, le quitas la libertad arbitrariamente, etcétera, etcétera, tarde o temprano eso se va a ver en un proceso posterior. Y eso va a afectar el resultado del proceso que tú quieres ganar. Por eso lo tienes que hacer muy bien, pero perfectamente bien. El caso de los Humala, hoy, 4 de diciembre, se va a ver en la Corte Suprema, donde probablemente se mueran de miedo, como se muere de miedo todo el Poder Judicial, y seguramente seguirán presos. ¿Ya? Con lo cual, cuando lleguen los 18 meses y no los hayan acusado de nada, no va a pasar nada. Y el Perú sigue viendo que en ese caso, que es un caso de financiamiento de fondos de campaña, no pasa nada con Alan García y no pasa nada con Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Lo único que van a hacer con el paso del tiempo es agravar la situación. Pero no tiene de verdad, ningún sentido la prisión preventiva si es que no estamos hablando de, por ejemplo, a ver, una persona que huyó del país y lo extraditan, hemos tenido varios, o con juicio o sin juicio, lo deportan. A ver, Martín Belaúnde del Ocio, obviamente pues se va a fugar de todas maneras, se estaban fugando, o sea, no hay ninguna discusión. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el que tenía el polo de Armani, que encontraron en Colombia ya? Orellana, a ese, también. En Ecuador agarraron al otro, también. O sea, esos se están yendo. Entonces, eso sí, prisión preventiva de todas maneras. O que habiendo sido citados para este tipo de diligencia, no se presentan. Obstruir a la justicia. Exactamente, no se presentan, etcétera. Pero todos estos se han presentado. Te digo, yo habían apuestas, yo había apostado que no se iban a presentar, que no se iban a presentar para negociar una colaboración eficaz, pero se han presentado todos. Con lo cual, me parece que no va a haber, probablemente en las próximas semanas, un espacio para una colaboración eficaz. Lo cual me parece muy raro. Yo de ellos, de verdad, colaboraría. Porque, ¿qué pasa? Estos grupos peruanos no han participado solamente en Interoceánica, han participado en otros consorcios. Y ahí tienen información. Si ellos reconocen que esto sí sucedió en el consorcio de Interoceánica, o sea, cambian el discurso, y dicen, ya, esto sí sucedió. Sabíamos 3 personas, esas 3 personas asumimos la responsabilidad, perfecto. Y la empresa es tercero civilmente responsable porque se benefició. Muy bien. Si esas 3 personas dicen, nosotros también sabemos de otros casos, en los cuales también participamos, también formamos directorios de empresas consorciadas, sabemos qué se repartió, para qué se repartió y a quién se le repartió. Y ahora asumes el liderazgo, es decir, ahora cuentas tú y que Barata corrobore. Y Barata va a tener que corroborar todo, pues. Entonces, si es así, yo creo que estos procesos van a ser muy rápidos. Si no es así, esto va a durar muchísimo tiempo y los van a encontrar culpables de todas maneras. De verdad, o sea, no hay solución ahí. Entonces, mucho mejor, yo sí lo recomendé ayer en mi artículo, lo recomendaba la semana pasada. Miren, el último soplón es el que manca, porque ya nadie lo quiere escuchar. No es necesario. Ya no es necesario, pues, o sea, ¿no? Soplón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y la otra cosa es que a ustedes les parece espantoso, a mí también, pero si no tienes a gente que colabora, no hay posibilidad de perseguir el delito. Es decir, si hay un pacto de silencio, que eso es lo que pasaba pues en las mafias italianas, ¿no? Al que hablaba lo mandaban matar, etcétera. Si no hay un pacto, si tienes que romper el pacto de silencio. Y para romper el pacto de silencio en el Perú, hasta hace poco solamente podías ir sobre la segunda división, si quieres, ¿no? No sobre los cabecillas.
Pero hoy en día tenemos leyes que permiten que gente que cualquiera, que haya tenido cualquier nivel de responsabilidad dentro de la organización, hable. Y eso es lo que se ha hecho también. Eso viene por una tendencia brasilera, porque si no, no hablaban los dueños de las empresas. Ahora, recuerden ustedes que hasta ahora la única empresa que ha confesado, digamos, de esta manera tan integral con todos sus directivos es Odebrecht. Falta que las demás hablen. Y ahí es interesante lo que pueden aportar las empresas peruanas, porque han trabajado con todas. Han trabajado con Andrade Gutiérrez, han trabajado con OAS, han trabajado como contratistas, como socios, o sea, tienen información que puede ser muy útil para la Fiscalía, y la Fiscalía puede canjearla a cambio de su libertad. Del mismo modo que se está canjeando con Barata, se está negociando con Barata. Ayer habló el abogado de Barata y volvió a insistir en algo que yo vengo insistiendo desde que este tema de la colaboración de Barata volvió, digamos, a las portadas el martes pasado. Barata no va a colaborar hasta que el fiscal Germán Juárez Atoche no le quite digamos, el tema de lavado de activos, que por ese juicio le han congelado su plata, porque tiene 13 millones de dólares en el Perú, que aparentemente es su AFP. ¿Qué tal? ¿Ah? Qué rico. ¿No? Quien a Dios se la dio, San Pedro se la vendió. Bueno, tenía como 15 años trabajando en el Perú, ¿no? Entonces, esos son sus ahorros en el Perú, ¿ya? Y no los movió, que es una cosa rara, claro, porque si los hubiera movido, probablemente pensó que se los iban a congelar más rápido en Brasil, ¿ya? Pero están acá, ¿ya? No sé si los reclame Brasil o los reclame Perú, pero el asunto es que ese acuerdo de colaboración eficaz pasa por un juez, y ese juez puede decir, sí, perfecto, el señor no va a prisión, colabora, no sé qué, pero tiene que pagar una reparación civil. ¿Ok? Ya está. Bueno. Pero él lo que ha pedido es que se le descongelen los fondos, se le quite el proceso de lavado de activos, ¿no es cierto? Y ahí se convierte en colaborador. Y en eso están. Y el abogado de él ha hablado con Cuarto Poder anoche, me parece, con René Gastelmendi, y lo dijo claramente: estamos esperando que en los otros procesos suceda lo mismo. Ahora, ¿qué pasa dentro de la Fiscalía peruana? Hay una broncaza entre el grupo especial que se dedica a anticorrupción, con Hamilton Castro a la cabeza, y los fiscales de lavado de activos. Pero una broncaza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso hay colusión y lavado de activos. Entonces Hamilton Castro asume jurisdicción y el fiscal de lavado de activos no. Entonces los pone furiosos porque les quitan protagonismo. Entonces Juárez Atoche quiere manejar este proceso de lavado de activos contra Barata solo. Y hasta que él no saque el proceso, no tenemos colaborador eficaz. Si no hay colaborador eficaz, no hay nada. Los tienen que soltar a los 18 meses a todos. A Humala, a su esposa, a todos los que están de cualquier otra condición. ¿Por qué? Porque Barata tiene que ratificar lo que ha dicho en un proceso judicial. Si no lo ratifica, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Entonces, es bien sencillo. O sea, o le van a dar la colaboración eficaz o no le van a dar. O el fiscal Juárez Atoche va a seguir obstruyendo. Y la pregunta es, ¿por qué sigue obstruyendo? Porque hay gente a la cual no le conviene que Barata hable. O sea, le conviene que Barata hable de Toledo, hable de Susana Villarán, ¿no? Hable de los Humala, de quien sea, menos de Alan García. Y ese es el pez gordo, pues, que está ahí, ¿no? Evidentemente, hoy estos empresarios son unos villanos, ¿no? Pero si quieren pasar a héroes, en 5 minutos lo hacen, ¿eh? ¿No? ¿Tú no crees que si estos... la sartén en la mano. ¿No crees que si estos señores nos dan información sobre Alan García, pasan de villanos a héroes en 3 segundos? Lo santifican, pues, ¿cómo se ríe acá? Pues, ¿verdad? Pues, yo les voy a contar todo sobre Alan García. Ya. Te perdono todo. Ya. Pero cuéntamelo todo y exagera. Claro, ese es el tema. Bueno, hoy día va a estar con nosotros la congresista Tania Pariona. Vamos a hablar con ella sobre un caso que nos preocupó mucho la semana pasada y anterior. Ella puso de relieve el caso de una niña en Puno, en Ayacucho, que fue violada por 3 militares que están plenamente identificados. La niña se suicidó. 16 años. Esto, por supuesto, ha sido noticia muy tangencial, pero creo que es un caso clásico de justamente la imposibilidad de obtener justicia y la desesperación de una persona que se siente culpable de algo que no ha hecho, sino que le han hecho.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con la congresista Tania Pariona. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos mensajes en Facebook Live que hoy hemos cobrado una gran cantidad de oyentes nuevos, Rosa María. Ay, estamos tan felices. Y lo digo con sorna, por si acaso. Por otro lado, Vicenzo Darrigo nos dice: buenos días, señores, saluda a todos. ¿Qué opiniones sobre las fotos de Susana Villarán por parte de los solícitos con el fujimorismo de Panorama? Dice él. Bueno, miren, recordar que fue por ese medio que pasaron los audios trucados de Climpo. Claro, miren, yo de Panorama no espero nada. Me da mucha pena, pero la verdad he metido la pata muchas veces. Y la última vez que hablaron de mí, su conductora se dedicó a insultarme 20 minutos más o menos por explicar que sus benditas agendas, que ahora no valen nada, eran truchas. Y me han contado además que Rosana Cueva es pariente del congresista Gutiérrez. No sé en qué grado, pero aparentemente tienen un vínculo de parentesco. Me voy a tomar el trabajo algún día, cuando tenga tiempo, de averiguarlo. Pero no, miren, si viene de Panorama no le creo nada. Ahora, habría que ver si la foto es real. Si es real, ¿en qué ceremonia? ¿No? De repente la ceremonia de la inauguración pues del Teatro de Lima y el anfitrión es Alan García, ¿no? Lo que ella ha dicho es que no lo conoce. Darle la mano en una ceremonia a un participante no es conocer a una persona. Por lo menos, si fuera así, yo conozco millones de personas, ¿ah? Pues yo tengo fotos con todo el Perú. O sea, yo salgo acá a la puerta y tengo fotos con todo el Perú. Usted lo conoce, está en esa foto. Mire, la verdad es que la gente te pide fotos y tú te tomas las fotos, ¿no? Hay que explicar, y eso no se ha hecho en el programa, dónde se ha tomado esa foto. En la Municipalidad de Lima, en el Palacio de Gobierno, con Alan García, en fin, no lo sé. ¿Es ceremonia pública o quizá privada? Privada, no, claro. No tengo ni idea. No se explica bien, no se ve bien. Se ve ella bajita para un lado y el otro señor parado como una tarima, ¿no? Entonces, no tengo ni idea, ¿ya? Y obviamente las personas que son representantes de distintos poderes del Estado asisten a ceremonias públicas todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la señora alcaldesa de Lima la invitan a una ceremonia donde está sentado este señor, hace una venia, ahí está, ¿no? En fin. Yo por si acaso ayer en Los Toros me he sentado de casualidad junto a Diego García Sayán, ¿no? Y vinieron a tomarnos una foto, pues la caviarada se sienta junta. Pero además me gustan los toros, o sea, todo mal, ¿no? Bueno, estamos sufriendo ahorita también en mi Twitter un ataque de trolls bien fuerte, que no es normal, ¿ya? Es normal que me ataquen, pero hay ciertos momentos, además, atacar a Radio Santa Rosa pues es rarísimo, ¿no? Sabemos que son apristas y sabemos que están asustados. Y si yo fuera aprista también estaría asustada, felizmente no lo soy, porque la verdad es que Alan García está comenzando a ser cercado. Ese es el problema, y eso es lo que les revienta que se diga, porque cada vez están más cerca, como la Navidad, cada vez más cerca. Es que, de verdad, ¿no? Tú sabes que le dicen pavo a Alan García, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa de 24 de diciembre. Ya, a ver, trolls, 35 trolls de nuevo. ¿Ya? Sí, oye, qué Entonces, bárbaro. Ya. Ay, Dios mío. Yo lo que he explicado, cada vez que explico la ley tengo que hablar, y los apristas saben, conocen la ley mejor que nadie, si son expertos en eso. Hay que explicarlo todo de nuevo. Lo que digo es que la prisión preventiva se usa en el último caso, cuando ya no te queda otra forma, ¿no es cierto?, de evitar la perturbación grave a la acción de la justicia. Por ejemplo, los que se fugan, ¿no? Entonces los atrapan en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, los tienen que traer a Perú. A ver, esos se van a prisión preventiva de todas maneras, pues no, pues se están fugando, no hay discusión. Los desaparecidos, o sea, el tipo que no sabes dónde está, ¿no? Y de repente no tiene relación alguna con Barata, o sea, ¿qué tiene que ver en el interrogatorio de Lavallato? ¿No es cierto? Ahí están desesperados. Y también destacar la investigación ayer de la República, muy interesante, de 86 citados a Lavallato. ¿Cuántos creen ustedes que tienen relación con Keiko Fujimori? 0. Solo ella, nada más. Sus tesoreros, nunca. De Toledo más de 20, de Villarán otro tanto, ¿no? Pero de Keiko Fujimori, nada. Y de Alan García, 8. La comisión se llama Lavakeiko. Ay, qué barbaridad. En fin.
ya entendí qué significa se viene el Quino, pero Alianza ganó. Tú eres aliancista, ¿no? No, ¿de cuál equipo eres? Simpatizo con la U. La U. Bueno, los de la U le decían ayer a los de Alianza, se viene el Quino, porque decían que en 15 años no iban a lograr el campeonato, pero sí lo lograron. Sí. Entonces comenzaron a cambiar a Keiko Fujimori y le decían, Keiko, se viene el Quino, que es 15 años sin ganar las elecciones. Qué horror. A quien hay que saludar es Augusto Álvarez Rodríguez, por cierto, ¿no? Porque está feliz. Fernando Tuesta, también enloquecido. Esos pierden la perspectiva, solo tuitean fotos del estadio. Sí. Han perdido la perspectiva. Porque, ¿no? Hay todo un proceso dramático en el Perú de anticorrupción y están tomando fotos del estadio, Una cosa enloquecida. Bueno, vamos a regresar al Congreso. Estamos ya con la congresista Tania Pariona Taki, que llegó un poquito atrasada, pero ya la dejamos tomar aire y está con nosotros. Congresistas, gracias por estar aquí. Bienvenida. Alguien puncha Turillay, Chenayata, y Rosa María. Muy bien, muchas gracias, porque Guaytamasincuna, sé que se dice también, nos escuchan mucho en el Cusco en este momento, pero usted es de Ayacucho. Ari, de Ayacucho. Ari. Así. Yo también sé qué significa Ari, esa sí me la sé. Manan y Ari es lo primero que aprendí. La teníamos clarísima. Esa bien clara. Manan y Ari sí la sé. Añay. Eso quiere decir gracias. Gracias. Tengo mis cositas, no vayas a pensar. Ahora, congresista, esta muchacha de la que hablamos, que usted destacó el otro día, ¿es de Puno o es de Ayacucho? La niña de 16 años que se ha suicidado. Ya, es una adolescente de Puno. De Puno. ¿No? Este hecho, Rosa María, nos ha generado en realidad una preocupación terrible, porque estamos hablando de una joven que se ha suicidado por no superar de manera, yo creo, el trauma, ¿no? El trauma, pero por este acompañamiento que siempre no se tiene después de un hecho y que la víctima opte por quitarse la vida. Ahora, vamos al caso que me preocupa también. Hay 3 militares plenamente identificados, no se trata de un delito sin nombre, no, plenamente identificados, frente a los cuales, entiendo, no se ha expedido ninguna todavía sentencia, el proceso sigue, continúa, no sé si el Ministerio de Defensa los ha dado de baja. ¿Qué ha podido averiguar usted sobre la situación de estos delincuentes? Sí, Rosa María, actualmente los 3 soldados están ya en prisión preventiva por 8 meses. El ministro de Defensa al día siguiente nos comunicó, bueno, de manera personal me dijo, congresista, ya estos 3 soldados están en prisión, pero resulta que no tienen todavía una sentencia. ¿Pero es una prisión militar dada. o una prisión civil? Están en una cárcel común. Okay. ¿Pero los han dado de baja o no? Eso todavía no tenemos, digamos, como un informe oficial, más bien la hemos pedido. Hemos hecho 3 cartas, uno al Ministerio Público, a la ministra de la Mujer, también al ministro de Defensa, para tener una respuesta oficial, porque sí nos llama la atención cómo es que después de los hechos ocurridos en abril, hemos esperado tanto tiempo para que la joven opte por quitarse la vida, y la atención de parte del Centro de Emergencia Mujer, que se supone que debe hacer un acompañamiento psicoemocional, incluso se puede saber si la joven tenía alguna depresión, algún problema, claro, no resuelto consigo misma, y entonces la dejamos como a su suerte, diríamos, ¿no? Eso obviamente necesitamos trabajarla más. La ministra de la Mujer también ha trasladado su preocupación y ha quedado comprometida en acompañar este caso hasta saber qué va a pasar con los agresores, con los violadores. Porque fíjese usted, lo que más, creo yo, desalienta a las víctimas es la impunidad. Entonces, cuando uno ve que no les va a pasar nada, ¿ustedes se imaginan 3 hombres adultos violando a una niña de 16 años porque tienen uniforme, ¿no es cierto? Y eso les da poder, porque eso es una relación de poder finalmente. Lo que desalienta a todas las otras víctimas que nos escuchan ahora es la impunidad, porque no les va a pasar, la sensación de que no les va a pasar nada. Sí, hay la necesidad, Rosa María, que los operadores de justicia actúen sin prejuicios ni estereotipos, además, que revictimicen además les han dado a 8 las mujeres 8 en su mayoría. Una violación en trío a una menor de edad, 8 de prisión preventiva. 8 meses se acaban ahorita. Ya.
están en el plazo, pero necesitamos saber cuál es el paso siguiente, una sentencia digamos, a uno que no condenatoria. sabe, a Humala le han dado 18 meses de prisión preventiva, y a estos 3 militares que han violado a una niña, es violación de menor de edad, es un delito grave. Y además, y en banda. encontrada en infraganti. O sea, no es que se supone, ni que la joven contó, se los encontró infraganti en el domicilio de la joven. Ahora, este hecho, Rosa María, no es el único, si bien puede ser emblemático, atroz. Claro, lógico. En Ayacucho tenemos un caso del que ya el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, las organizaciones de mujeres se han levantado por este caso de presunta violación sexual también a una joven por parte de un sacerdote. Claro. Un sacerdote que sigue dando misa, el caso se ha archivado por segunda vez, los padres han sido despedidos, según dan cuenta en los... que trabajaban en la parroquia, ¿no? Que trabajaban en la parroquia. Entonces aquí yo estoy como preocupada en el sentido de que nuestras instituciones judiciales, los operadores de justicia, tengan realmente formación para tratar este tipo de temas, no actuar de acuerdo a sus pensamientos, a la forma como ellos evalúan, sino hay una ley, hay una norma clarísima, y en este caso pareciera que la palabra de la joven es menos que la palabra de un sacerdote. O sea, eso yo creo que debe parar en ese país. caso el sacerdote es juzgado como cualquier civil, no tiene ninguna protección. Ciudadano peruano como Ciudadano, cualquier como otra. con DNI, o sea, tiene que ir a responder ante la justicia. Padre de familia o cualquier exactamente, otra. como si fuera cualquier otra persona. Estos casos son recurrentes. Nosotros hemos visto de manera muy cercana desde el despacho varios casos similares de tocamientos indebidos a un adolescente con discapacidad, igualmente en Ayacucho, en una institución educativa, y el agresor estaba libremente trabajando en la UGEL, y ya cuando se alerta del caso resulta que el señor desaparece y está prófugo. Claro. ¿No? Y entonces nosotros desde la bancada Nuevo Perú, 3 congresistas, Indira Wilca y el congresista Quintanilla, más mi persona, coincidimos en una propuesta legal, uno para hacer que la proporcionalidad de la pena con la gravedad del delito sean correctos, porque resulta que falsificar billetes e interferir una llamada telefónica tiene más sanción que violar a una joven mayor de 18 años. Exactamente, eso el Código Penal tiene que estar a la altura de la realidad. Y la yo lo realidad expliqué aquí y lo expliqué en en todos los programas que he tenido. La violación de mujer mayor de 18 años en el Perú prácticamente no tiene, prácticamente es impune. Por 2 razones. La primera, porque la pena es baja, y la segunda... No hay una pena efectiva tampoco. Claro, y porque no hay pena efectiva, y la segunda es porque el juez no cree en el testimonio de la víctima. Sí. Y entonces, ahora, nos ha asegurado el señor Duberlí que hay un pleno de la Corte Suprema en el cual están dando la importancia al testimonio de la víctima, porque es un crimen que solamente ocurre